Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Durante esta semana hemos repasado las sucesivas apariciones de Jesús, relatadas según los diversos evangelistas. Sus narraciones no siempre y no en todo coinciden e incluso en algunos aspectos hasta se contradicen. Lo importante aquí es que descubramos que su principal intención no es la de hacer historia exacta, crónica fiel o reportaje detallado. No obstante, ellas se fundan en datos objetivos, interpretados a la luz de la Pascua, y no son mera creación literaria de tipo subjetivo. Lo más fundamental es transmitirnos un hecho: el sepulcro está vacío y Él ha resucitado, como lo había prometido. Jesús resucitado al amanecer del primer día de la semana. No recuerden lo de antaño, no piensen en lo antiguo, miren que realizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notan? Comienza el primer día de la semana y con ella toda la carga de agenda que nos devora. María Magdalena, María la de Santiago y Salomé, haciendo sus cálculos sobre vendas, aromas, perfumes que nos hablan de mortajas y de llanto ante la muerte. Los 11 encerrados. Se habían asegurado muy bien de poner todo tipo de cerrojos y maderos para atrincherarse en el cenáculo. El miedo es así. Ahora solo queda llorar ante el fracaso y la derrota de una historia que ha acabado con la muerte del Maestro. No hay lugar para la sorpresa y la vida en medio de unos ojos cansados por la rutina, demasiado concentrados en hacer lo correcto. Sin embargo, el plan de Dios está brotando. La oscuridad de que se cierne sobre la noche de nuestra vida hace que no se note que despunta el rayo de la esperanza y la vida. En el encuentro que el resucitado tiene con María Magdalena, trata de despertar el centro de su corazón. Ella, que muy de mañana va concentrada en los pasos que hay que seguir a la hora de amortajar al Mesías. María, ¿no te estás dando cuenta de que en la belleza de esta mañana algo está brotando? ¿No recuerdas que soy un Dios de vivos? ¿No recuerdas la palabra de Dios que habla de resurrección y vida? Y así cae en la cuenta. Se le abren los ojos. Maestro, estás vivo. Y nosotros agobiados en la rutina de lo yerto. Jesús mira con ternura a María Magdalena y la envía a sus discípulos, que también necesitan hacer todo un proceso interior. Se han encerrado en sí mismos. Ya no recuerdan esos años en los que han ido presenciando el mensaje del Maestro, de Jesús. Ahora solo ven en las sombras del miedo que los acecha. No hay ilusión en su horizonte. La fe en la figura del Nazareno ha sido sometida a un duro golpe. Ahora ha anidado en el corazón la duda y la incertidumbre. Ahora el corazón tiene los mismos cerrojos que la puerta del cenáculo. En la ventana con que Jesús permanecía abierta para que entrara la brisa de la primavera,
Ahora la cierra un pesado madero. No hay posibilidad de que entre ese rayo de esperanza que grita con fuerza María Magdalena desde el exterior. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Cuando el corazón ya no se conmueve ante las noticias, cuando el corazón solo dialoga con el fracaso, la esperanza se pierde. Sin embargo, en esa mañana que está brotando la vida, siguen llegando emisarios, testigos oculares con voces de buena nueva. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Parece ser que ese grito tampoco hace romper la fuerza de los cerrojos del miedo. Va a tener que ser la presencia del mismo Cristo vivo y resucitado la que entre en medio de la habitación. La fuerza de la presencia resucitada es la que transforma todas sus vidas. Muerte, miedo, dolor, vulnerabilidad, excusas, en presencia resucitada. Ahora sí, ya son luz. Vayan por el mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.